Vamos a comenzar con el conversatorio, con la charla que hoy tan amablemente han dispuesto con el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, los funcionarios más importantes tanto de la región como del municipio, alcalde y gobernador respectivamente, y el señor rector de la Universidad del Quindío. Quisiera darle la palabra inicialmente al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, para que sea él quien nos ponga en ese mapa nacional la iniciativa que hoy se gesta en la Universidad del Quindío. Señor ministro, buenas noches. Muchas gracias. Voy a pararme acá, perdón, con nuestros anfitriones, porque quiero hablarles muy directamente y muy sinceramente. Tenemos un tiempo limitado, la idea es que hagamos un verdadero conversatorio. Mi interés es poderles responder preguntas, inquietudes. Este es un momento histórico para el país y es un momento en el que cuando hacemos el trabajo a conciencia, se leen los acuerdos, se analizan, se evalúan, lo que debemos es propiciar el diálogo, responder inquietudes, oírlos a ustedes. Brevemente, les digo qué pienso yo. ¿Qué pienso yo, Mauricio Cárdenas, economista, que le he dedicado mi vida laboral a estar entre las aulas universitarias, la investigación económica y el trabajo en la función pública en el gobierno, teniendo en esta oportunidad una gran responsabilidad que es el Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio Rector de los Asuntos Económicos del país. ¿Qué pienso yo como ciudadano colombiano? He visto enorme cantidad de estudios que analizan los efectos del conflicto sobre nuestra sociedad, los efectos sobre el crecimiento, sobre la inversión, sobre la productividad, sobre el empleo. Todos ellos, de manera muy contundente, nos han enseñado a través de los años que el conflicto ha sido un freno de mano, que el conflicto, por donde se le mire, ha sido un obstáculo al desarrollo de Colombia. Estaríamos mejor hoy si hace 50 años no hubiera empezado ese conflicto. Viviríamos mejor, tendríamos todos un mejor nivel de vida. Hace poco vino a Colombia el último premio Nobel de Economía, el profesor Deaton, y dijo: mire, yo veo que en Colombia hay un debate sobre el fin de la guerra. Los fines de los conflictos siempre son buenos. Sobre la parte material, aumenta el nivel de ingresos, y sobre la parte no material, el bienestar. Eso tiene que ver con cómo nos sentimos frente a la vida, cómo nos sentimos en términos de la seguridad personal, la tranquilidad, la forma como miramos hacia adelante nuestras vidas. Esa parte no material, algunos la miden como la felicidad. Eso también crece en sociedades que terminan los conflictos. Entonces, son muchas las razones. Este conflicto está demasiado arraigado en nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado a vivir con él. Estamos como anestesiados. Y hay gente que está en las ciudades que no lo nota. Pero si ustedes van a las zonas rurales, a las zonas más aisladas del país y hablan con la gente, mientras más cerca está la población al conflicto, menos se pregunta si sí o no, si vale la pena acabarlo o no. No tienen esa pregunta, están absolutamente seguros de que hay que acabarlo, porque les ha afectado sus vidas. Entonces, debemos plantearnos, ¿esta negociación es buena o no? ¿Este acuerdo es bueno o no? Y yo no tengo la menor duda de que este acuerdo es bueno, porque nos va a permitir, por un lado, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejen de ser Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer? Van a dejar las armas, las van a entregar. Y al entregarlas, eso se va a chatarrizar. Y se van a hacer monumentos con esa chatarra. ¿Qué significa eso? Que esas ideas, esas tesis, su punto de vista, el enfoque que tengan hoy Fuerzas Armadas,
lo tendrán que hacer a través de un movimiento político. Movimiento político que entra a competir en el debate de las ideas, donde habrá otros participantes que tendremos ideas diferentes. Por ejemplo, yo estaré ahí siempre convencido para defender las tesis de que esta es una economía que debe basarse en la iniciativa privada, que esta es una economía donde el Estado debe ayudar a redistribuir a favor de los sectores menos favorecidos, a los sectores más desprotegidos. Un Estado que debe hacer ese ejercicio de redistribución, pero sin asfixiar al sector privado. Un Estado garantista, donde se respete la propiedad privada, donde no nos vamos al modelo socialista. Tenemos unos vecinos que nos han dado muestras claras y contundentes de qué significa cuando el Estado trata de ocupar todos los espacios en una sociedad. Nosotros no comulgamos con esas tesis. Yo soy particularmente de la tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? Mucha responsabilidad en el manejo macroeconómico, baja inflación, bajo déficit fiscal, bajo endeudamiento, pero al mismo tiempo políticas sociales de avanzada que le lleven los beneficios a los sectores más necesitados. Esas tesis las vamos a defender en el mundo de las ideas, pero qué bueno que vengan ahora las FARC a debatir sus tesis en ese mundo de las ideas donde hay competencia y donde gana el que tenga más respaldo. Y estoy seguro que el pueblo colombiano seguirá respaldando las ideas que hoy le han dado buenos resultados al país, que son estas ideas de la tercera vía. Pero ese debate hay que darlo, es ahí, en el mundo de los votos, no en el mundo de las botas. Ese debate hay que darlo donde corresponde, no con balas, sino con tesis, con planteamientos. Y ese es el país que todos queremos. Y es el país que puede comenzar justamente el día de la firma de los acuerdos, una vez hayan sido ratificados, refrendados por el pueblo colombiano en el plebiscito. Y eso va a traer otros beneficios, y es que desaparece ese fantasma que ha estado gravitando en muchas regiones del país, asociado a un factor que genera temor, inseguridad, la presencia de las FARC, lo que significa esa presencia de las FARC. Entonces imagínense el país sin las FARC. Regiones enteras donde no ha llegado la inversión productiva, donde el Estado tampoco ha sido un actor que haya tenido la presencia que se requiere. Zonas del país que ahora podrán ser desarrolladas. La Orinoquía, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el Putumayo, el Caquetá, la Costa Pacífico, donde tenemos que volcarnos con la presencia del Estado y con la inversión productiva para generar oportunidades económicas, para generar empleo. El país va a poder crecer más rápidamente, va a haber al mismo tiempo más bienestar material. Entonces, yo estoy convencido de que este es un paso muy importante. Desde el exterior lo están viendo así, lo están viendo como un ejemplo en el mundo. El mundo está lleno de conflictos, en África, en el Medio Oriente, y el mundo necesita casos de éxito, y Colombia se ve como un caso de éxito. Un país que tiene una economía ordenada, que ha logrado avanzar considerablemente en los últimos 15 años en todas sus dimensiones, en todos sus indicadores, y que ahora da un paso más, construye un piso más, que es el de la paz. Es el ejemplo que el mundo necesita para mostrar en países como Siria, en el Líbano, en los países de África que están en conflicto. Por eso el mundo está tan entusiasmado con lo que está pasando en Colombia. Por eso van a venir a Cartagena el 26 de septiembre a ser testigos de excepción en la firma de los acuerdos el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué quieren estar acá? Porque saben que el mundo necesita de más casos como el de Colombia.
donde a partir del diálogo se van resolviendo los problemas. Y eso es algo de lo cual los colombianos tenemos que ser conscientes, que el mundo nos está mirando a nosotros, insisto, como el ejemplo, como el modelo a seguir. Tenemos que dar este paso, sin duda alguna. Esto nos va a dar beneficios. A una comunidad como la comunidad estudiantil es también la oportunidad de poder desarrollar su trabajo profesional, sus vidas laborales en otro tipo de país. Entonces vamos a tener las posibilidades que hoy no alcanzamos a imaginarnos, no alcanzamos a pensar. Piensen ustedes en lo siguiente: Colombia, con el fin del conflicto, es un país que va a poder avanzar más decididamente, más directamente, sin menos, digamos, retrocesos, con menos tropiezos. No quiere decir que todos nuestros problemas se van a resolver de un día para otro, pero por lo menos vamos a tener la claridad y la tranquilidad de que el país sigue por una ruta, paso a paso, progresando, no como hemos vivido, con retrocesos, con tragedias, con factores que no nos permiten cosechar, capitalizar mucho ese potencial que tenemos en nuestro país. Entonces, esa es una visión optimista, es una visión de un país con el que todos hemos soñado, que ahora lo podemos convertir en realidad, un país que deja atrás un problema grande, un problema que ha sido un obstáculo, y pasa a ser un país donde seguiremos teniendo muchas tareas pendientes, seguiremos teniendo muchos aspectos en los que trabajar y mejorar, pero con la seguridad de que vamos a avanzar más rápidamente, vamos a poder resolver esos problemas más rápidamente, construyendo sobre lo que ya tenemos sólido, que es una economía responsable, unas finanzas públicas sólidas, construyendo sobre eso. Ahora no vamos a pasar a una etapa donde va a haber populismo y donde va a haber derroche y donde vamos a gastar a dos manos, no. Ahí estaremos en el Ministerio de Hacienda siendo los garantes para que la economía se maneje con mucha responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas necesidades, pero esas necesidades las atenderemos en la función, en la proporción, de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces vamos a mantenernos firmemente en este manejo económico serio, ahora con un país en paz, con más inversión, con más empleo, donde en la medida de nuestras posibilidades vamos atendiendo todas esas necesidades asociadas al posconflicto. Ese es el país, y yo les digo con toda sinceridad, ese es un país que va a ser diferente, es un país que nosotros vamos a ser testigos de excepción de esa transición. Y qué gran momento, qué gran oportunidad, qué gran privilegio para todos los que estamos presentes en este momento de la historia del país. Un momento que realmente es un punto de quiebre, es un punto de inflexión, donde estoy seguro que después se va a mirar hacia atrás y decir qué bueno que el país logró resolver ese problema. En una negociación que no es perfecta, que es fruto de transacción, pero donde no hay nada que uno pueda decir, esto es desproporcionado, esto es exagerado. Ahora en el conversatorio podemos hablar de eso, pero que las FARC tengan durante 2 periodos legislativos 5 miembros en la Cámara y 5 miembros en el Senado, no es exagerado, no es exagerado, no es una cifra desproporcionada como parte de un proceso de inicio de una vida política, de inicio de un proceso de búsqueda de espacios para el debate de las ideas, no con las balas, sino que, insisto, con el debate asociado a los planteamientos donde estaremos listos a dar la pelea en el mundo de las ideas, competir por las ideas, y estamos seguros que esas ideas que hemos defendido, que nos han permitido progresar, son las ideas que respalda la mayoría del pueblo colombiano, que es vivir en una democracia participativa, pero un Estado de derecho, garantista, que le da mucho peso a la iniciativa privada como la base de su economía, un Estado también consciente de su función social, pero no un Estado invasivo, no un Estado que va a estar haciendo presencia en todas las áreas y los aspectos de nuestra economía.
y en nuestra sociedad, un Estado respetuoso de esa iniciativa privada. Esas son las ideas que nosotros siempre vamos a defender y estamos seguros que van a contar con el respaldo de las mayorías. Y que salgan los que piensan diferente, que tienen otras tesis, a buscar sus adeptos, a buscar sus votos. Ese es el debate que se va a dar en cualquier democracia, como pasa en el mundo entero. De manera que, rector, gracias por ofrecer este espacio. Vamos a estar atentos al conversatorio, sobre todo escuchar las inquietudes, las preocupaciones, las dudas, las preguntas que tengan los estudiantes y los docentes. Muchas gracias. Luis Eduardo Osorio Buritica, gobernador del departamento. La visión desde la región de este proceso que esperamos llegue a feliz término. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros un conversatorio donde se puede contar y hablar literalmente de lo que el país está viviendo. Quiero saludar muy cariñosamente y con mucha gratitud al señor ministro de Hacienda, que pues a mucha gente no lo sabe, pero lentamente se la ha ido jugando con el departamento del Quindío, toda vez que la mayoría de propuestas que nosotros hemos ido presentando al gobierno nacional nos la ha apoyado y también nos ha acompañado en esos diálogos. Por ejemplo, en educación, nosotros presentamos petición de reforma de 14 proyectos para colegios en los distintos municipios del departamento. Nos aprobaron 13. En algunos municipios inclusive casi que es tumbar el colegio y volverlo a hacer nuevo con unos costos de 6.000, 6.500 millones de pesos. Y el gobierno nos apoyó en una tesis de 70% que pone el gobierno nacional y la región ponemos el 30%. Eso implica en 14 colegios que hemos presentado, 13 que fueron viabilizados, casi 48.000 millones de pesos. Eso para nosotros es una cifra que es imposible conseguir. En un departamento donde las rentas no alcanzan de libre destinación para el gobernador de 20, 25.000 millones de pesos, pues no alcanza, nunca pudiéramos hacerlo. Y el gobierno nacional y el apoyo que nos ha dado el ministro ha sido en ese sentido. Lo mismo en infraestructura con lo del aeropuerto, lo mismo en infraestructura con lo del túnel de la línea. Y así pudiéramos contar varias cosas donde el señor ministro nos ha acompañado en ese diálogo ante el gobierno nacional. Pero yo quería como enfrascarme más bien como en otra cosa, y aprovecho para saludar al señor rector, al señor alcalde, a los compañeros del Consejo Superior, a los amigos de los distintos sindicatos, y decirles que nosotros hemos sido invitados por el gobierno nacional para que salgamos a expresar nuestra voluntad. Eso en el país ha pasado, que yo tenga recuerdo histórico, solamente 2 veces. El plebiscito del 56, del 57 y este plebiscito que nos invitan ahora a hacer. ¿Y qué nos invita el gobierno? A decir, ¿ustedes quieren esto o no lo quieren? En el 56, en el 57 se trataba del Frente Nacional y ahora nos piden también una participación. Y eso es lo que a mí me parece que es bien interesante desde la Constitución del 91, que el pueblo tenga la posibilidad de contestar a un cuestionario, de decir si quiere o no quiere. En los años 90, cuando se rompieron los diálogos de Tlaxcala en México, en ese humor negro que maneja las FARC, cuando se despidieron del doctor Horacio Serpa y estaba también Pardo, el doctor Rafael Pardo, cuando se despide la guerrilla porque se habían quebrado las conversaciones, se rompen los diálogos, los negociadores de las FARC le dijeron a Horacio Serpa, hasta dentro de 50.000 muertos, ahí nos volvemos a ver. Y creo que si podemos comparar las cifras, muerto más, muerto menos, por ahí va la situación. ¿Cómo puede ser que nosotros no salgamos a responder? Y ahí es donde viene mi primera invitación. Independiente de sí o independiente del no,
los colombianos debemos aprovechar esta oportunidad y salir en masa a contestar, a decir qué es lo que nosotros queremos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nosotros nos gastemos el presupuesto nacional en prepararnos para la guerra? Cosas muy sencillas que me he podido dar cuenta. A mí me tocó estar en los diálogos del Caguán y me tocó pues ver al presidente. Yo estaba ahí de testigo con el presidente Pastrana, cuando el presidente Pastrana les dijo: nos estamos armando o para la guerra o para la paz, ustedes lo van a decidir, y estamos reforzando el ejército. Casos concretos: un helicóptero Black Hawk vale $20 millones, coco vacío, sin una ametralladora y sin ningún armamento más. $23 millones si está completico. Vamos a ponerlo en gracia de discusión en $20 millones. $20 millones son 60.000 millones de pesos, no con el dólar, no con el dólar Cárdenas, sino con el de hoy. Yeah. Entonces, 60.000 millones de pesos pudiéramos tumbar todos los hospitales del departamento y hacerlos nuevos con un solo helicóptero. Uno. Colombia tiene 100 helicópteros Black Hawk, mientras México tiene 36. Brasil, que es 4 veces la población colombiana, tiene 56. Venezuela tiene 19. Nosotros somos los ricos de la región y nos damos el lujo de tener. Yo no quiero que esa plata siga yendo para allá. Tenemos 600.000 hombres en armas, cuando Brasil tiene 500.000, casi cercanos a Estados Unidos, que tiene 1 millón de hombres en armas. Cada fusil de asalto vale 15 millones de pesos. Ninguno de los ejércitos de América Latina tienen el armamento que nosotros tenemos, que es una de las cosas de nuestros vecinos que son difíciles de entender. Venezuela tuvo su apogeo petrolero, $800.000 millones. Era el único país de América Latina que no tenía deuda externa, el único. Y hoy tiene una deuda cercana a 55.000, 60.000 millones de dólares en deuda, comprados en armamentos a la China. Armamento que dura 10 años, les quedan 1 año y medio para que saquen esos tarros para poder justificar la inversión. ¿Cómo puede una persona medianamente inteligente pensar en seguir patrocinando la guerra? Aún así, en gracia de discusión, las personas tienen el libre derecho a decir: no me gusta el acuerdo de paz. Y eso está bien. Entonces, la primera invitación, a votar masivamente por el sí o por el no. La segunda es entrar en el profundo respeto que debemos tener para que las personas puedan ejercer el voto. Uno puede tener la conciencia ilustrada, y eso sería muy importante, que si tenemos dudas, pues tenemos nosotros la posibilidad de consultar a quienes están más cercanos a ese momento histórico de la negociación. Uno pues debe preguntar si no sabe. En el catecismo que me tocó aprender a mí, la iglesia tenía un catecismo que se llamaba el catecismo del padre Astete, y uno no tenía que pensar nada, era aprenderse la pregunta y aprenderse la respuesta. Y entonces había una pregunta que decía: ¿qué debe hacer el cristiano cuando no entiende sobre alguna cuestión teológica? Y la respuesta era: doctores tiene la Santa Madre Iglesia, ellos te sabrán responder. Aquí nosotros también podemos decir: bueno, hay gente que nos puede explicar sobre justicia transicional, sobre el pacto agrario, sobre la reforma del campo, sobre las penas que se van a imponer a los reclusos. Aquí nosotros podemos preguntar, y vale la pena que lo hagamos si queremos salir, y el día que depositemos nuestro voto podamos decir sí o podamos decir no, plenamente ilustrados sobre esto. Primero llamado, voto masivo. Segundo llamado, profundo respeto por el que piense contrario.
Nosotros no vamos a comprar peleas ajenas. Nosotros vamos simplemente a decidir lo que sagradamente cada uno en su conciencia debe tener. Y de ahí tomar las decisiones, cuál es el futuro que quiere. ¿Cómo se puede diluir todo esto? ¿Cómo absorbe Colombia 10.000 personas que estaban en armas? ¿Cómo las puede absorber? De la misma manera, recibió a los paramilitares, recibió al M-19. Hace más o menos 15 días, el ejército le impuso una condecoración a Antonio Navarro Wolf. ¿Cómo es esto de increíble? Sí, le impusieron una condecoración con respeto a una persona que en una época fue guerrillero y que después hizo un buen gobierno. Me imagino que no irán a condecorar a Petro, pero está la posibilidad. Pepe Mujica es uno de los seres humanos que están vivos que más admiro yo. Y Pepe Mujica fue guerrillero y de montonero, que llaman allá lo llamaban montonero. Y a mí me parece que el legado que le ha dado a la historia, junto con el Papa Francisco, es impresionante, de unas personas que tenían una forma de vida que se volvió ejemplar y que le sirvió a ese país en un momento muy crucial para ser verdadero líder y guía de otras personas. Así que pues yo les agradezco mucho que nos acompañen en esta noche y que todos podamos ir conversando, ir buscando información que la hay y sobre todo, tercera petición, leamos las 294 páginas que tiene. No, yo me leí 294. Lo que pasa es que ahí estaban algunas consideraciones preliminares. Entonces, hay que leerlo, hay que leerlo. Yo estaba pensando decirle a Jorge Andrés Buitrago si hacemos de pronto en la gobernación, si se podrá, hacer un ejercicio de una lectura continua, que cada uno de nosotros salga a leer, a los que quieran estar con nosotros ahí, pero el caso es una lectura pública continua para que las personas puedan acercarse y escucharlo de viva voz. Nosotros lo tenemos planteado para hacerlo en el recinto de la Asamblea Departamental. Estaremos arrancando la próxima semana. Yo sí decía que estábamos muy sintonizados. Entonces eso hay que hacerlo, yo creo que... Muchas gracias por el aplauso adelantado, con eso termino. Señor gobernador Carlos Eduardo Osorio Uritica, gracias. Voy a hacer unos apuntes adicionales y ajustados a la matemática que me gusta, con base en los ejemplos que da nuestro señor gobernador. Un helicóptero Black Hawk, 60.000 millones de pesos. Señor ministro, nuestra transferencia de la nación para la educación superior de esta universidad son 58.000 millones. O sea que un helicóptero que va a la guerra nos refleja a nosotros en el presupuesto el 57% de nuestro presupuesto de funcionamiento. Y tenemos matriculados 19.500 estudiantes, repartidos en 8 sedes regionales, más esta la principal. Si yo cargo ese helicóptero, $3 millones más, y no estoy hablando del tanqueo que se requiere y los fusiles cuando se disparan y se vacían, ¿cuánto valen? Esa es la nómina de 3 meses de esta universidad. Entonces, indudablemente, eso va de la mano con que este año, por primera vez en la historia, el presupuesto para la educación fue ligeramente superior al presupuesto para la guerra. Yo aviso el camino desde esa óptica. Yo voy a ser un poquito más atrevido con todos los aquí presentes. Yo estoy plenamente convencido, tengo tanta convicción que no necesito leerme una sola página para votar por el sí. Pero ya lo estoy haciendo porque hay que conocer de qué se trata. Segundo aspecto, nosotros construimos en un diálogo fraterno desde la divergencia este propósito, Uniquindianos por la Paz. Y el ejercicio al que estamos convocando es a que efectivamente, de una manera masiva, respetuosa y responsable, todos participemos en la actividad del 2 de octubre. La semana pasada me llamó el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria, presidente del SUE. Rector, ¿tiene agenda para octubre? Que programemos una reunión de su eje. Y sí, señor Luis Fernando,
el único día que tengo comprometido es el 2 de octubre, salir a votar por el sí. De resto, tengo disposición para lo que necesite. Lo tengo por convicción, no tengo que hacerle más énfasis a eso. Hay un aspecto fundamental, y aprovechando al señor ministro que le hice la petición en privado, se la hago aquí en público. Nosotros, como apoyo a la educación superior pública, nació el impuesto a la equidad, el CREI. Este auditorio, que fue inaugurado recientemente, reinaugurado el 9 de agosto, se hizo con recursos CREI. Este año la transferencia fue un poco menor porque pues, depende del flujo de la economía, y fueron 6.580 millones, de los cuales apenas hemos recibido 1.200, faltan los demás giros. Viene la reforma tributaria. Señor ministro, para la educación superior pública es fundamental, es indispensable, es esencial que se le garanticen los recursos, porque esos recursos son los que nos van a permitir trabajar con equidad. La educación es el único factor, el único vehículo que le permite al ser humano desarrollarse plena e integralmente. Usted ha sido docente, es investigador y demás, y sabe perfectamente esa situación. Esas responsabilidades del Estado hacia la educación superior, garantizándole no solamente la transferencia, sino esos recursos adicionales, son los que nos van a permitir seguir creciendo con una población que nos va a demandar estos servicios. Después de ya entrada en escena, el 3 de octubre en adelante, con un país que aprobó mayoritariamente las negociaciones, las universidades en general tienen que abrirse para recibir a una cantidad de población que la va a demandar. Y para ello, los dineros que se van a tanquear los blackouts deben venir a las universidades para que tanquemos las aulas de clases y tengamos nuestros habitáculos precisamente con estudiantes de diferentes regiones y que se preparen para una época que va a ser bonanza efectiva para el país. Esa solicitud se la hago aquí muy respetuosa, señor ministro, se la hice ahora en privado porque vino en una fase fundamental. Aprovecho que está aquí nuestro representante de la Cámara, el doctor Luciano, que también se lo hicimos en Pereira, en el mismo sentido. Eso es usted sabe, nuestra posición desde el SUBE y demás en ese aspecto. Muchas gracias. Gracias, señor rector José Fernando Echeverry Murillo, y usted hace referencia justamente a el centro de nuestra reunión hoy aquí, Uniquindianos por la Paz. Y ni más faltaba, señor alcalde, que un documento le permite no equivocar el nombre. Al señor alcalde Carlos Mario Álvarez Morales, le doy la palabra a usted. Uniquindiano, a eso me iba a referir, ingeniero, al primer uniquindiano por la paz que va a hablar en este recinto. Bienvenido, alcalde. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Respetado señor ministro, qué bueno, qué alegría tenerlo por acá otra vez. Siempre dándole la mano, como decía nuestro querido padre gobernador, al municipio y al departamento, porque recordemos que hace poco se hizo un desembolso de 34.000 millones de pesos. Vamos a invertir 91.000 millones de pesos para construir nuevos colegios en el municipio de Armenia y pues digamos que, bueno, por eso me imagino yo también que fue premiado como el mejor ministro de Hacienda de Sudamérica hace unos pocos años, ¿cierto que sí? O sea que estamos pues muy contentos con su presencia. Un saludo para Uniquindianos por la Paz, a todos los queridos y queridas estudiantes, yo que soy egresado de la Universidad del Quindío, orgullosamente profesor también de la universidad del programa de filosofía, y me llena pues de alegría que Uniquindianos por la Paz y que mi querido rector, doctor José Fernando, haya organizado este evento tan importante. Yo voy a tratar de hablar máximo 10 minutos, me haces por favor la seña para no pasarme porque tengo ese manía de profesor, pues que me encanta tanto ser profesor y me voy alargando, entonces me emociono de pronto. Voy a hablar 5 minutos como profesor y 5 minutos como alcalde. Voy a hablar de una teoría que cuando yo estaba estudiando filosofía, me acuerdo que hice una especialización en ética y pedagogía, y ahí aprendí las teorías de Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg era discípulo de Jean Piaget, uno de los psicólogos más importantes de la historia de la psicología, y hay una teoría que se llama la teoría del desarrollo del juicio moral, que habla que tiene 3 estadios, 6 estadios realmente. Jean Piaget decían que eran 3 estadios, pero Lawrence Kohlberg, que era discípulo de él,
elaboró un poco más la teoría, hizo un poco más de encuestas, cerca de 300.000 encuestas para determinar cómo es que reflexionan moralmente los ciudadanos. Y quedaron 6 niveles. El nivel 1 y 2, voy a resumir porque imagínense, se vuelve esto una clase, se llama el nivel preconvencional, llamémoslo el nivel del egoísmo. Y el mejor ejemplo es el niño. El niño obedece la norma es la orden del papá o de la mamá, obviamente. ¿Porque tiene autonomía moral? No, porque tiene miedo a la palmada. ¿Sí o no? Miedo al castigo. Y él sabe que si se porta bien, pues le dan el tetero. Si se porta mal, lo castigan y no puede prender televisor. Ahí lo expliqué en plastilina, ¿cierto que sí? Entonces, ese es el nivel 1 del desarrollo del juicio moral. Es el que yo obedezco las normas, las convenciones morales, sencillamente porque me conviene. El nivel 2 es el nivel del estadio moral 3 y 4 de Lawrence Kohlberg, que habla de llamémosla, la ética convencional. El que quiere decir, yo ya reflexiono un poquito más y yo sé que yo obedezco las normas, porque si no sería imposible vivir en sociedad. El mejor ejemplo es el del semáforo. Dice, yo paro y me pongo pilas cuando va en amarillo. Si estoy en verde y aparece el amarillo y ya va muy avanzado y corrió un segundo de amarillo, pues yo ya tengo que frenar, porque si no puedo poner en riesgo mi vida y de pronto me puedo meter en un tremendo problema porque puedo llegar a lesionar a otra persona. Si notan que ahí hay un poquito de avance, porque me pongo de acuerdo como con los otros ciudadanos para cumplir las normas, pero adivine qué, también es porque me conviene. ¿Sí notaron que hay un cierto egoísmo ahí? Claro, si yo me paso el semáforo, puedo llegar hasta matarme. Ojalá entendieran eso pues los que manejan tan locos por ahí. Y entonces, en ese nivel que llama el nivel convencional, Lawrence Kohlberg dice, está gran parte de la humanidad. Pero el nivel superior del desarrollo del juicio moral es el nivel 3, que se divide realmente en el estadio 5 y 6. Es el nivel postconvencional. Es que yo reflexiono las leyes de la moral y digo, si sí de verdad le conviene a la humanidad, ¿viste? Ya no es a mí mismo, sino que si esto que yo hago perjudica a la humanidad o beneficia a la humanidad, yo estoy por encima de la ley. Y puedo obedecerla o puedo desobedecerla. ¿Quién la ha desobedecido? Porque los desobedientes en la historia, algunos han dicho, es tan desobediente, es como peyorativo, ¿no? Pues uno de los más grandes desobedientes fue Jesucristo, que cuando criticó la ley del talión, que le recuerdo es ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me matan un hijo, entonces yo le puedo matar un hijo al que cometió el delito. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo con la ley del talión. Ni que hablar de Gandhi, que fue otro de los desobedientes de la historia, que dijo ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Entonces, si el guerrillero me mató a mi mamá, entonces yo le mato a la mamá al guerrillero. ¿Viste? Totalmente la ley del talión, que es un nivel del desarrollo del juicio moral súper bajo, porque ahí estoy satisfaciendo mi egoísmo, y egoísmo innato además, porque como decía La Rochefoucauld, un filósofo, psicólogo por ahí del siglo XIX, el móvil de la humanidad es el egoísmo. Lo que mueve la humanidad es el egoísmo. Pues eso le salía a las reflexiones de La Rochefoucauld, pero no le salía a las reflexiones de Gandhi, ni le salía a las reflexiones de Malala. En el discurso de Malala en las Naciones Unidas, cuando dice, una niña de 17 años, dice, podría tener al frente de mi cuerpo a mi victimario, a la persona que me disparó, que me destruyó parte de la parte frontal y el ojo, podría tenerlo cerca y yo tener un arma en la mano y jamás sería capaz de accionar un arma contra mi victimario. O parecido al nivel de racionamiento moral de Gandhi cuando dice, podría morir por defender mis ideas, pero jamás sería capaz de asesinar por ellas. Entonces la reflexión que yo hago desde la filosofía de la psicología, especialmente pues ahí pegándomele ahí con un discurso copiado pues de Lawrence Kohlberg, es decir que el perdón
el perdón está en el nivel superior del desarrollo del juicio moral. Y ahí ahora ya estoy terminando, para decir que yo considero que Colombia entera tiene que perdonar, tiene que cicatrizar sus heridas, tiene que no dejarse comer cuento de los que quieren que las heridas permanezcan abiertas y que atizan las heridas y que le echan de ese ají chiquitico, ese, ¿cómo se llama? Ese que es picantísimo, ají pajarito, y la otra vez me dieron a morder una cosa que se llama el jalapeño. Pues claro, alguien quería vengarse conmigo seguro y me hizo morder esa cosa. Y eso yo me acuerdo que fue horrible, casi me muero pues, ¿cierto? Y entonces yo digo, el perdón está en el nivel superior del desarrollo del juicio moral, así de sencillo. Y los que nos dejamos meter en la historia del odio, en la historia del rencor, pues no estamos tan elevados en el nivel del juicio moral, así de sencillo. Somos un poquito más... no iba a decir una grosería. Somos menos desarrollados moralmente, según pues esa teoría, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esa teoría. Entonces, el perdón que necesita este país, perdón, obviamente reparación, y ahora ya vamos a empezar a hablar como alcalde, y garantía de no repetición. Hablemos entonces ahora sí como alcalde, ya acabé. Hablé de la teoría del desarrollo del juicio moral de Lawrence Colbert. Listo, ya, final. Arranco entonces como alcalde 2-3 minutos para decirles 33,000 víctimas del conflicto armado tiene Armenia. Entonces a mí me decía, voy a decir una cosa chistosa, padre, me dijo el alcalde de Villavicencio, y me dijo, Carlos, ¿usted cuántos desplazados tiene? Así como ahí, sí, charlando. Me dijo, ¿usted cuántos desplazados tiene? Va a decir ¿puede decir groserías acá en el auditorio, doctor? Doctor José Bernal, como estamos estrenando, se nos permite cualquier cosa. Me dijo el alcalde de Villavicencio, Carlos, ¿usted cuántos? Y yo le dije, 33,000. Y me dijo, no, huevón, usted está hecho. ¿Vio la frase? Una grosería, ¿cierto? Y entonces, digo yo, 33,000. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Y usted cuántos tiene, pues? Y me dijo, 120,000. Pobrecito ese hombre, y pobrecito los 120,000 desplazados que tiene Villavicencio. Es una ciudad que no es gigantesca tampoco, pero porcentualmente tiene muchísimas más víctimas del conflicto armado. Entonces, como alcalde, yo les digo, a mí es que como me gusta mucho leer la historia y soy fanático de Gandhi, me da tanta pena decir tantas frases de Gandhi, pero Gandhi dijo una frase muy bonita: no hay peor forma de violencia que el hambre. Y esos 33,000 víctimas del conflicto armado que están en Armenia, ¿dónde viven? Están aguantando hambre, están en las quebradas de Armenia, que ya no son quebradas, son cañadas de Armenia, que contaminan el medio ambiente, y están siendo, como dicen los expertos, que aquí está el doctor Everardo Murillo, el asesor de paz de la gobernación, y el doctor Camilo López, mi colega filósofo, gestor de paz del municipio, están siendo revictimizadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo victimizaron por allá y después viene para acá y lo recibe la pobreza, lo recibe el desempleo y lo recibe, una cantidad de cosas, lo recibe la discriminación, la estigmatización y otro poco de cosas que revictimizan. Entonces, como alcalde, yo digo, como lo que dijo eso Gandhi, la peor forma de violencia es el hambre, y por eso es... Otra vez estaba leyendo hace como 15 días, respetado señor ministro, que crearon el impuesto de la guerra y hace años están pagando el impuesto de la guerra. Y le preguntan ustedes a los ciudadanos, ¿usted pagaría por la paz? Y usted viera la cantidad de gente que se pone bravo. Dice, ¡más impuestos! Sí, y yo digo, ay, pero bueno, pagaban impuestos por la guerra, ¿no podrán pagar un impuesto por la paz? Por Dios. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, en la reforma tributaria, obviamente en la sabiduría de la inteligencia compartida de Santos, que yo la defiendo porque además la aplico en Armenia. Inteligencia compartida, ¿qué quiere decir? Eso en paisa quiere decir que uno no se las sabe todas. Pero, les voy a poner un ejemplo de inteligencia compartida aplicada en la alcaldía de Armenia. Adivine quién nos va a hacer el estudio de microzonificación de Armenia. La Universidad del Quindío. Programa y Facultad de Ingeniería. Vamos a firmar un convenio con la Universidad del Quindío para que nos digan
a los constructores que les encanta y que a casi todos les encanta la plata, no, venga un momentico, aquí puede tantos pisos, aquí no puede ni un metro, aquí puede rascacielos, pero es la Universidad del Quindío la que nos va a orientar en el estudio de microzonificación. Y entonces ya termino diciendo, apostémosle al perdón para que demostremos que somos civilizados, que superamos las heridas y que tenemos un desarrollo del juicio moral elevado. Y segundo, metámosle billetico a la paz. Y cuando pienso en el hacinamiento carcelario, yo trabajaba en el Congreso de la República en esa época, eso fue como en el 2008, yo trabajé cerca de 4 años allá, y cuando eso se le hizo un debate de control político al doctor Valencia Cosio, era el ministro del Interior, por el hacinamiento carcelario, yo preparé el debate. Y adivine qué, había 72.000 internos en las cárceles. Y hoy en día me pongo a estudiar a veces que casi nunca me queda tiempo, pero a veces veo noticias y me puse a ver yo, hoy en día hay 160.000 internos, Dios santo, más del doble de cuando yo trabajaba allá. Y por eso tenemos esa esperanza de que haya cada vez más plata para la paz, para la educación, para los colegios, para que los estudiantes puedan venir a la universidad, para más plata para la universidad pública, ¿sí o no? ¿Les gusta? Claro, más plata para la universidad pública, y como dijo mi querido gobernador, mermémosle a la inversión en la destrucción. Termino ya entonces diciendo que como alcalde tenemos que manejar las cosas, hacer un excelente gobierno en equipo con todas las instituciones, con los gremios, con las bases populares, con los sindicatos. Acá está ASPU. Obviamente tenemos esa responsabilidad de la sostenibilidad ambiental, y este es el mensaje que yo le digo al honorable representante, el doctor Luciano Grisales, de la Comisión Quinta. Usted tiene una responsabilidad enorme porque usted es el ponente de la ley de páramos y el río Quindío se está secando, y entonces acá hay muchos constructores que quieren que la ciudad se siga expandiendo. Pues yo le quiero decir a esos constructores que yo no voy a hacer lo que yo diga, que yo voy a hacer lo que diga la Organización Quindiana de Ambientalistas, lo que digan los expertos en aguas, en la protección del río Quindío, y decirles, iba a decir una cosa, aprovechar que se fue el ministro, pero era para decirles que no nos gusta la locomotora de la megaminería, y que, como dice Luciano, firmemos también la paz con la naturaleza, ¿cierto que sí? Al doctor Andrés Buitrago, que también está liderando procesos de paz desde la organización quindiana, pues de defensores de la paz, decirles que les va muy bien, que sigan haciendo su trabajo pedagógico. Y allí termino con las mismas palabras de mi querido amigo, y que estamos, como ustedes saben, trabajando en equipo con el gobernador, de que por favor no se pongan a pelear, ¿cierto? Los que están con el sí, los que digan con él no, lo digo por unas tías que están peleando con mi mamá, ¿no? Que no se pongan a pelear entre las familias ni entre los amigos por este asunto, porque el plebiscito pasa y nosotros seguimos. ¿Es verdad? Bueno, un abrazo para todos y para todas. Alcalde Carlos Mario Álvarez, muchísimas gracias.